Las 8. Vaya, ya. El primero. Muy buenas tardes, instructor. Nuestro grupo... No, espera. Muy buenas tardes, instructor. En esta presentación le venimos a exponer sobre nuestra defensa del proyecto, sobre el amplificador de audio transistorizado. Nuestros integrantes del grupo, su presentador, Carlos Montoya, Mario García, Pablo Montoya, Jefferson García y Cristóbal Chavarría. En la siguiente diapositiva tenemos la introducción, que esta nos hace referencia al diseño del circuito, que en este caso es un amplificador transistorizado. En la actualidad, una de las formas prácticas de realizar un amplificador de audio de una buena calidad es implementando amplificadores operacionales, dadas las características que estos nos ofrecen, como ser que muestren una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Esto los hace ideales para ese tipo de trabajos. También, dependiendo del diseño y la cantidad de elementos, puede ser más o menos económico que utilizar un amplificador operacional. En este trabajo buscamos crear un diseño de un circuito amplificador de audio basado en transistores BJT y verificar el funcionamiento a partir de varios análisis de simulación, que en este caso utilizamos el programa Multisim y también el programa KiCad, para desarrollar un circuito casi real, solo que aquí lo estamos simulando ya con esas herramientas. Bueno, en la siguiente diapositiva nos indica que no todos los amplificadores son iguales, que existe una clara distinción entre la forma de sus etapas de salida y estas configuraciones y su funcionamiento. Una de las principales características de la operación del amplificador ideal es la linealidad, la ganancia de la señal y la eficiencia, así como su potencia de salida. Bueno, también en los primeros amplificadores de ángulo de conducción controlados clásicamente, que forman las clases de amplificadores más comunes, como ser la configuración A, la B, AB y C, que se definen por la longitud de su estado de conducción en alguna parte de la forma de onda de salida. Bueno, la siguiente diapositiva observamos las distintas configuraciones de los amplificadores. En este caso tenemos que los amplificadores de clase A presentan sobre todas las clases principalmente a sus bajos niveles de distorsión de señal y es probablemente el mejor sonido que presente una desventaja en el consumo energético. Bueno, tenemos también por consiguiente los amplificadores tipo B. Estos utilizan dos transistores completamente bipolares de FET para cada mitad de la forma de su onda, con su etapa de habilidad configurada en el dispositivo de salida tipo push-pull. En la siguiente diapositiva observamos las siguientes configuraciones. También tenemos la amplificador clase B, que es una combinación de amplificadores tipo A y clase B. En los amplificadores clase C se usan comúnmente en osciladores de onda sinusoidal de alta frecuencia y ciertos tipos de amplificadores de frecuencia de radio. Bueno, por consiguiente, en la siguiente diapositiva observamos que los amplificadores multietapas son circuitos electrónicos formados por varios transistores BJT o FET que pueden ser acoplados en forma directa mediante capacitores. En las configuraciones clásicas son el par Darlington, el par diferencial y el amplificador casco. Bueno, aquí observamos unos diagramas que nos demuestran cómo es el proceso de captación de la señal. Esta se hace mediante un micrófono y esta entra al preamplificador, seguramente un acoplador de tapa. Esta se manda al amplificador de potencia y este sale mediante la bocina. Bueno,
Un buen equipo amplificador de audio debe tener una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, cercana a la impedancia de la bocina. En la siguiente diapositiva observamos el diseño del circuito amplificador de transistores. Este fue simulado en el programa Multisim. Bueno, también tenemos nuestro esquema KitKat. Bueno, aquí tenemos el esquema de cómo se hicieron las diferentes conexiones, así como de los multi-hole que utilizan el circuito, las conexiones de corriente y las conexiones hacia tierra. Bueno, aquí están los integrantes de nuestro grupo, el título del proyecto. Bueno, siguiente identificación de etapas. Tenemos que en nuestro circuito simulado tenemos el control de volumen, que comprende esta sección del potenciómetro y la resistencia de 33 kiloohmios, el preamplificador que se basa en el primer transistor 2N22 y estas conexiones. En la etapa de amplificador de potencia se utilizan ya los diodos, una combinación entre el transistor 2N22 y el transistor 2N2907. De esta etapa se une a la etapa de altavoz, donde aquí tenemos la salida del circuito. Bueno, por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos las mediciones en el simulador, que en este caso se hicieron en el Multisim. Ok, bueno. A continuación podemos ver el circuito anteriormente presentado y observamos que hay los tipos de amplificadores A, B, las conexiones, perdón, de los amplificadores, el A y el B. Asimismo, recordando la teoría pasada, tenemos que tomar en cuenta que un buen amplificador de audio debe tener una alta impedancia de entrada. Por lo mismo estamos midiendo aquí con el medidor de impedancia y una baja impedancia de salida. Esta debería ser nuestro objetivo principal, ¿no? Cabe recalcar que aquí tenemos un transistor 2N4402, variando el 2N290, que estaba anteriormente. Ok, seguimos. A continuación vemos, mediante una gráfica en Excel, representado la frecuencia en Hertz y la impedancia en ohms en la entrada. Está desde una frecuencia de 20 Hz hasta una de 20.000 Hz. Y observamos el comportamiento que tiene la gráfica. Y nos percatamos de que realmente es mayor que el que tenemos. Ok, el de entrada es mayor que el que tenemos en la salida, ¿no? Seguimos. Bueno, a continuación tenemos la forma de entrada y salida de la onda. Ok, aquí utilizamos el potenciómetro al 100% y medimos la ganancia. Y se coloca normalmente, como normalmente convencionalmente se han ido colocando los osciloscopios, ¿no? Colocamos en la parte más alta de la onda y en la parte más baja y, y suplantamos la fórmula, que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿ok? Y lo mismo hacemos con el potenciómetro al 50%, ¿ok? Ya para el potenciómetro al 10% y el potenciómetro al 0%, observamos cosas que eran de esperarse, un voltaje realmente bajo en la salida, tanto como en la entrada, ya que el potenciómetro está al 0%, no deja, en teoría no deja pasar nada, y aquí vemos que realmente el voltaje es bastante bajo, 55.97 nanovoltios. Lo mismo por el canal B, 3.46 nanovoltios, ¿ok? En la de 10 vemos algo parecido, ¿no? Un voltaje bastante bajo, pero no tanto como en la anterior. Ok, seguimos. El diagrama de Bode. Bueno, el diagrama de Bode, si recordamos, nos sirve para relacionar la función de entrada con la función de salida. Se coloca así como el osciloscopio y en la siguiente
diapositiva vemos como en una frecuencia de corte a 20 Hz la ganancia de esta va a ser de 23.57. Esto teniendo en cuenta que el potenciómetro está en cierta medida. En la siguiente vemos, este diagrama también es el diagrama de magnitud, porque el diagrama de Bode se divide en dos, en magnitud y fase. En la siguiente diapositiva se mira el diagrama para la fase. Siguiente. Bueno, este era para la magnitud, el de la fase. El análisis espectral nos permite un rango de frecuencias. En este caso se tomó como la frecuencia fundamental 5.131 y dio una ganancia negativa. En la siguiente. Bueno, en este diagrama se ve como la frecuencia es la señal a esta frecuencia es amplificada en la señal de salida. La distorsión armónica habla de que esta es generada por los parámetros internos del circuito y lo que hace es que generan nuevos armónicos que son submúltiplos de la señal de entrada principal y se genera como un ruido. Lo que hace para, si aquí se ve, la primera será en nuestra frecuencia de corte, luego para un cierto periodo se repite, pero con menos magnitud porque son múltiplos de la fundamental. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes electrónicos del amplificador de audio. Ya que a lo largo del curso de electrónica 2 hemos aprendido sobre transistores, ya sea como el funcionamiento en laboratorio y aplicaciones. Para el diseño de este circuito tenemos los siguientes componentes electrónicos, como resistencias, capacitores, transistores NP, baterías y diodos. Empezamos con el capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Tenemos la cantidad de 1, capacitor electrolítico de 15 microfaradios. En este circuito utilizamos 2. Capacitor electrolítico de 100 microfaradios, utilizamos 1. Capacitor electrolítico de 200 microfaradios, tenemos 1 también. En la siguiente diapositiva tenemos más componentes en el diseño, que fueron los diodos, bueno, fue el diodo 4148, que tenemos 2, transistor PNP, 2N2907, que en los circuitos eran los que utilizamos otro por efectos de la simulación. El transistor NPN 2N2222, tenemos 3. La batería de 9 voltios, que es la fuente del circuito, y las placas de los circuitos impresos PCB, que utilizamos 1. En la siguiente diapositiva tenemos el conector de audio jack, la cantidad es 1, conector de speaker, también utilizamos 1. Las resistencias, tenemos varias resistencias en el circuito de 1 kilo ohmio, 33 kilo ohmios, 4.7 ohmios, 47 kilo ohmios y 150 kilo ohmios, y sus respectivas cantidades. Tenemos speakers, que utilizamos 1, y el portabaterías, que también se utilizó 1. En la siguiente diapositiva tenemos los capacitores de poliéster de 33 nanofaradios, y en este diseño solo utilizamos 1. En la siguiente diapositiva tenemos el diseño ya de la placa a imprimir, donde se van a colocar todos los componentes
generando rutas y ubicación de componentes según el programa KitKat. Y al lado derecho tenemos ya la representación en 3D del circuito, donde ya se miran los componentes que se van a utilizar y donde irían las conexiones y todo, cómo se vería ya en físico. Bueno, entonces ya con esto damos por terminada nuestra presentación y solo nos queda agradecer la atención del instructor. Muchas gracias.